números perfectos a mí me encantan, me parecen súper divertidos, súper guays. De hecho, mi número favorito, el 28, tenéis un vídeo en el canal hablando de él, es de hecho perfecto, ¿vale? Os lo voy a definir así de voz, pero luego vamos al papel. Un número se dice perfecto si es igual a la suma de sus divisores. Así de fácil, es una definición súper sencilla, pero son números muy importantes dentro de las matemáticas y que juegan bastante papel. Están muy relacionados con los números de Mersenne que luego veremos, están muy relacionados con los números primos, grandes, están relacionados con un montón de cosas. Y nada, vamos a verlos. Bien, pues un número se dice perfecto si es igual a la suma de todos sus divisores propios, lo que matemáticamente se escribe así. Luego explicaré esta notación, pero vamos, quedaos con la definición que os he dado hablada. Vamos a ver un ejemplo primero. Vamos a ver si el 12 es un número perfecto. ¿Cuáles son sus divisores propios? Y con propios me refiero a sus divisores sin contarse a él mismo, ¿ok? Sus divisores son propios, son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6, ¿ok? Y vamos a ver su suma. 4 y 6, 10, 15, 16. 12 no es igual a 16, luego no es un número perfecto. Bien, os voy a explicar brevemente esta notación, y es que sigma, ¿vale? Es una función, se define como una función que, dado un número, te devuelve la suma de todos sus divisores. Luego sigma de, por ejemplo, 12... es igual a la suma de todos sus divisores, que es 1 más 2 más 3 más 4 más 6 más 12. Luego, sigma de 12 es 28, ¿vale? De nuevo, esto hay que dividirlo entre 2, porque como hemos añadido el 12, hay que dividirlo entre 2, y 28 entre 2 no es igual a 12, que es lo que estamos mirando. Luego no es un número perfecto, es una definición más formal, porque la que os he dicho de viva voz tampoco se puede escribir matemáticamente, ¿no? Pero bueno, cosas de estas aparte. Vamos a ver ejemplos de números que sí son perfectos. Y el primero es el 6. ¿Cuáles son los divisores del 6? Los propios, el 1, el 2 y el 3. No tiene más. Y 1 más 2 más 3 es efectivamente 6. Luego es un número perfecto. Vamos a ver el siguiente, que es el 28. ¿Cuáles son los divisores propios del 28? Pues son el 1, el 2, el 4, el 7 y el 14. ¿Ok? ¿Y qué pasa si los sumamos? Fíjate, 14 más 4 más 2, 20, 27, 28. Es un número perfecto, de hecho es mi número favorito. Ya tenéis un vídeo en el canal. De hecho también es un número triangular. ¿Recordáis los números triangulares que eran de la forma 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7, etcétera? Pues precisamente 28 es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Lo podéis comprobar. Es un número triangular. Vamos a seguir con el siguiente, que es 496. Ya no lo voy a escribir, no voy a hacer los divisores. Os lo creéis, o lo probáis, vamos. Y el siguiente es 8128. Yo así de memoria no me sé más. Son los típicos 4 que todo el mundo se sabe. Todo el mundo está metido en estas mierdas. Y la pregunta es, ¿cuántos hay? ¿Cuántos números perfectos existen? ¿Se han encontrado? ¿Son infinitos? ¿Son finitos? Pues jejijoners, no se sabe. No se sabe si hay números perfectos infinitos. Es una pregunta abierta. Se piensa que sí, ¿vale? Se conjetura que debería, lo más normal es que fueran infinitos. Y se han encontrado 51. A fecha de hoy, de hecho el último se encontró en 2018, se han encontrado 51 números perfectos, y aquí tenéis los 4 primeros. Me parece bastante curioso, no os lo voy a negar, y la verdad, ahora vamos a ver unas cuantas propiedades, ¿no?, que tienen los números perfectos, aunque luego los vamos a ver un poco más cuando demos otras cosas. Pero bueno, vamos a ver unas cuantas propiedades. Por ejemplo, no se sabe, esto es otra conjetura, no se sabe si existen números perfectos impares. No se sabe, todos los que hemos encontrado son pares, pero tampoco sabemos demostrar si podrían existir impares. Una cosa curiosa, y que ya estamos juntando cosas que ya hemos visto, es que todos los números perfectos, vamos a escribirlo así, perfectos, pares
que claro, son todos los que hemos encontrado, mayores que 6, ¿ok? Son de la forma, vamos a llamarlo P mayúscula a un número perfecto, van a ser de la forma 1 más 9 veces un número triangular. Y otra cosa curiosa es que todo número perfecto par, también, es un número hexagonal. De hecho, en particular, todo número hexagonal es triangular. Esto recordéis que os lo dije, ¿no? Luego, en particular, todos los números perfectos son triangulares. Estos resultados son curiosos y ya estamos aquí uniendo cosas que parecían que no tenían que ver. Pero como veis, las matemáticas son bellísimas, jejejoles. Permitidme ahondar un poco más en la función sigma que os acabo de enseñar. Sigma de n, la suma de los divisores de un número. Resulta que hay una función muy parecida a esta, que es S de n. Esta no es la suma de todos los divisores, sino de solo los propios, es decir, sin contar a n. Resulta que esta de aquí sí que tiene un nombre propio, se llama suma alícuota, que es un nombre bastante chulo. Y resulta que es bastante más útil y conciso a la hora de definir tipos de números como los perfectos y tal. Ahora lo veremos. Para relacionar las dos es fácil ver que sigma de n no es otra cosa que s de n más n. Fácil de ver. Y eso, es más fácil de definir las cosas. Por ejemplo, los números perfectos hemos visto que son aquellos números n que son iguales a sigma de n partido 2. Bueno, pues usando la suma alícuota es mucho más fácil de definir. Se tiene que n es igual a s de n. Así de fácil. Y además esto nos permite definir otros dos tipos de números que son, por un lado, los abundantes. Y un número abundante es todo aquel número n que es, ojo, menor que s de n, su suma alícuota. Mientras que un número es deficiente si n es, por supuesto lo habéis adivinado, mayor que su suma alícuota. Ejemplos, ya hemos visto alguno. Perfecto, el 6. 6 es igual a sus divisores propios, 1 más 2 más 3 sumados. Abundante, también hemos hecho un ejemplo, el 12. La suma de los divisores propios del 12 era 14, ¿no? Si no me equivoco. Luego 12 es menor que 14. Se cumple. Mientras que deficiente no hemos visto ningún ejemplo, pero os puedo decir, por ejemplo, el 4. ¿Cuáles son los divisores propios del 4? El 1, el 2 y el 3. ¿Lo veis? No, sí, mis cojones. El 1 y el 2. El 3 no. Entonces, claro, 4 es mayor que 1 más 2, 3. Por tanto, es un número deficiente. Decir que los números deficientes son mucho más comunes que los números abundantes, lo cual, pues, es curioso. Y además podemos definir un tipo más que en realidad es, digamos, una particularización de los números abundantes, que son los números multiperfectos. Un número se dice multiperfecto, ojo, cuidado, estoy buscando mi rotulador verde, si s de n, la suma alícuota de n, es igual a un múltiplo de n. Ojo, cuidado, ¿vale? Y la verdad es que son curiosos, ¿no? O sea, pensadlo, son números que al sumar todos sus divisores propios, el resultado no solo es que sea más grande que el número, es que es 2 veces o 3 veces más grande. Es increíble. Con k igual a 2, ¿vale? Es decir, números que suman, sus divisores suman el doble, estos números se llaman triperfectos, ¿vale? Y diréis, ¿y por qué triperfecto? Si k es igual a 2, ¿no? Pues porque si lo definimos en función de sigma de n en vez de s de n, que es como está definido en realidad, pues la cosa es que es sigma de n es igual a 3 por n, ¿vale? Pero como estamos con la suma alícuota, es 2n. O sea, que al final es una cosa de definiciones, pero vamos, que se llaman triperfectos cuando k es igual a 2 según esta definición de la suma alícuota. Y por supuesto os voy a poner ejemplos. A ver, se conocen solo 6 triperfectos, ¿vale? Pero el primero de ellos es 120. Y 120 podéis comprobarlo. Si sumáis todos sus divisores propios, el resultado es el doble, 240. ¿Vale? Y lo mismo, lo que os decía, si hacéis con sigma,
al final es 240 más el propio 120, luego 360, luego el triple, por eso triperfectos, por si no había quedado claro, pero bueno. Y eso lo hemos dicho para k igual a 2, pero que sepáis que hay para k igual a 3, para k igual a 4, para k igual a 5, o sea, hay números que al sumar los divisores llegan hasta superarlo por 11 veces. En Wikipedia tenéis una tabla en la que podéis ver el primer número k perfecto para k igual a 3 hasta k igual a 11, o sea, que sepáis que son números bastante increíbles. De hecho, os voy a poner el primero con k igual a 3, que este pues es relativamente cortito, es 30.240. Decir que estos números multiperfectos tienen también alguna otra propiedad curiosa, pero no me voy a explayar mucho porque son un poco raras. Tenemos, por ejemplo, que si 3n es 4k perfecto y 3 no divide a n, entonces n es 3k perfecto. Si n es p perfecto con p1' y p no divide a n, entonces pn es p más 1 perfecto. O sea, cosas raras que pues, no voy a entrar, pero bueno. Sí que quiero acabar diciendo que, hablando más de números perfectos, volviendo al tema principal, 28... mi número favorito, como ya sabéis, es el único número perfecto que es de la forma x al cubo más 1, que diréis, bueno, pues ok. Bueno, ya, pero está demostrado que es el único y que, bueno, es una cosa curiosa, ¿no? Y por último, poner aquí una fórmula que, digamos, es una condición necesaria y suficiente para que un número sea perfecto. Entonces, n es perfecto, ojo, sí y solo sí, y voy a explicar lo de sí solo sí porque, claro, me he dado cuenta que si no estudias matemáticas igual esto suena un poco raro, ¿no? Sí y solo sí significa que no solo lo de la izquierda implica lo de la derecha, sino que también lo de la derecha implica lo de la izquierda, ¿vale? Va hacia los dos lados. Por eso, o sea, esto es una cosa muy importante en matemáticas y muy fuerte. N se dice perfecto si el sumatorio desde i igual a 1 hasta n menos 2 por i por la función flor de n partido i es igual a 1 más el sumatorio desde i igual a 1 hasta n menos 1 por i por la función flor de n menos 1 partido i. Sí, lo sé, no espero que lo entendáis, es una cosa muy rara, pero que sepáis que, coño, hay una fórmula matemática que te dice cuando un número es perfecto y te lo caracteriza, y eso está bastante guay, porque los números perfectos son bastante interesantes. Aún más tipos, la cosa no para, tenemos los números semiperfectos. Esto es una generalización de los números perfectos. Básicamente, un número n se dice semiperfecto si es igual a la suma de todos o de alguno de sus divisores propios. Es decir, como ejemplo, vamos a coger el 12. El 12, recordáis, ¿no? Esto ya es un ejemplo prototípico. Sus divisores propios, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. Recordamos, la suma de todo esto era 16, y 16 es mayor que 12, luego 12 no es un número perfecto, es un número abundante. ¿Qué pasa? Que si escogemos en concreto el 2, el 4 y el 6, la suma de estos tres sí que es igual a 12, luego 12 es un número semiperfecto, es igual a la suma de alguno de sus divisores propios. Vamos a escribir por aquí los primeros números semiperfectos, también se llaman pseudoperfectos, por cierto. El 6, el 12, el 18, 20, 24, 28, 30, 36, para que veáis que son bastante comunes, ¿no? Como veis, es fácil de deducir que todo número semiperfecto va a ser o bien perfecto o bien abundante, ¿vale? También es fácil ver inmediato que todo número perfecto es semiperfecto. No os perdáis, por favor, con esto. Hay una segunda definición que son los números extraños, los weird numbers, que básicamente son números que son abundantes pero no semiperfectos. ¡Ojo! Como por ejemplo el 70. El 70 de hecho es el menor número extraño. El 70, sus divisores propios son el 1, el 2, el 5, el 7, el 10, el 14 y el 35. Y esto suma 74, que es mayor que 70. Luego, 70 es un número abundante, pero ningún conjunto, ningún subconjunto de estos divisores que cojáis va a sumar 70. Ninguno. Luego 70 es un caso especial, son, valga la redundancia, son raros, ¿vale? Estos números son extraños de encontrar. En fin, siguiendo con los semiperfectos, como veis son todos pares. ¿Van a ser así todos pares? Bueno, en los perfectos recordáis que era una conjetura, no se sabía si existían impares. En este caso sí, semiperfectos impares sí que se ha encontrado, y el más pequeño, para que os hagáis una idea, es 945, o sea, bastante lejos. Pero que eso, que existen. Y para acabar por aquí, si me cabe, con dos subtipos de números abundantes, ¿vale? Tenemos por un lado los números abundantes,
primitivos. Primitivo es una palabra que se usa mucho en matemáticas al definir algo, ¿vale? Muchas veces se hace una definición y luego se caracteriza de forma primitiva, ¿no? Con unas propiedades más restrictivas. Es lo que vamos a hacer ahora. Y de hecho, este concepto de primitivo va a aparecer un par de veces más en el vídeo. No tiene nada que ver con las primitivas de las integrales, ¿vale? Ni con la lotería primitiva. En fin, un número se dice abundante primitivo si evidentemente es abundante y todos sus divisores propios son deficientes. ¿Recordáis? Lo contrario de abundante, que la suma de todos sus divisores propios sea menor que el propio número. Vamos a verlo con un ejemplo. Y el ejemplo es el 20. 20, si sumamos todos sus divisores propios, los cuales son 1, 2, 4, 5 y 10, al sumar todo esto, como veis, nos da 22. Y 22 es un número mayor que 20. Luego 20 es abundante, perfecto. Pero es que además, todos estos, 1, 2, 4, 5 y 10, son números deficientes, podéis probarlo. Luego 20 es un número abundante primitivo. Ahí tenéis una caracterización. Y vamos con otra que son los números, podríamos llamarlos muy abundantes. En inglés, los highly abundant numbers. Un número se dice muy abundante si la suma de sus divisores propios es mayor que la suma de divisores propios de cualquier número inferior a ese número. ¿Entendéis? O sea, un número n tal que la suma de sus divisores propios es mayor no solo que el propio número, que también, porque tiene que ser abundante, ¿no? Sino es mayor que la suma alícuota de todos los números inferiores a n. Espero que se haya entendido, es un poco extraña, pero bueno, que ya os digo que son también conocidos. Os pondré en pantalla una cosa que se llama el diagrama de Euler, que es básicamente pues una clasificación en términos de todo lo que hemos estado viendo, de perfectos, de abundantes, de deficientes. Incluso el número extraño 70 aparece, de los números del 1 al 100, ¿vale? No sé si están todos, pero bueno, es bastante visual para que lo veáis. Aún hay conceptos en este diagrama que estaréis viendo que no hemos visto, números compuestos, números highly composite, los HCN, los números superabundantes, pero estos ya los trataremos en otro momento, ya si eso os lo recordaré volviendo a poner el diagrama cuando lo veamos, pero bueno, que es bastante guay así verlo gráficamente, así que nada, vamos a pasar a la siguiente cosa.